no va a evitar que suceda, ¿no? O sea, por eso tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Cuando ese malestar, que también es cultural, no tengo la base segura para tener una buena afirmación y construcción de lo que yo soy. porque también ocurre, te pueden solo alimentar, pero algo pasa a nivel interno, ¿no? Algo pasa en la psique. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí, como siempre, en su podcast favorito, Parece Chiste. Pero es patología. Y el tema de hoy va a estar bien bueno. La verdad es que empezamos una nueva temporada y son una serie de programas que van a estar padrísimos, muy interesantes y creo que les van a servir demasiado. Y el tema de hoy es trastornos de conducta alimentaria, origen y diferencias. Y recuerden que para que vean todos estos programas nos tienen que seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, darle a la campanita de YouTube y también, si les laten nuestros contenidos, compártanlos por favor, ¿no? Ya se aprendió todas las redes, ¿vieron? Sin más dilación, vamos al turrón. No, oye, Sí. me faltó algo bien importante. Vayan por favor por su juguito de uva fermentado, chocolate frío, frappé. Tengan cuidado si toman cold brew. ¿Sí toman qué? Cold brew. Ah. Es que les estaba platicando que ayer me eché un americano grande, así extra grande, y 2 cold brew seguidos. Entonces, sí, en la noche estuvo muy divertido. No pude dormir. Sí. Después de cierta edad, tienen que tener cuidado con el café. Una gran fiesta Una de gran chavos fiesta ruca. de yo solita y mi insomnio. Dando vueltas y vueltas pensando, ¿por qué carajo tomé tanto? Porque era gratis, por eso. Ah. Sí. Pero bueno, sin más dilación, vamos al turrón, hablando de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Sí. Entonces, tú, por favor, te cedo la palabra. O sea, les iba a platicar el por qué decidimos este tema. Digo, más allá de que obviamente es algo que es súper importante para la salud mental y que es un tema como muy actual, ¿no? O sea, muy presente en nuestra sociedad contemporánea, pues. Y que a los chavos, o sea, a cada ratito, bueno, desde que estaba yo en la secundaria, ¿no? Me acuerdo que nos iban a dar pláticas, ¿no? De que si la anorexia y la bulimia y toda esta onda, ¿no? Y buscaban más, bueno, yo lo veo ahora en retrospectiva, y como que buscaban más asustarte, ¿no? O sea, como que dijeras, porque me acuerdo de las imágenes así súper grotescas de las chavas vomitando, ¿no? Y así. Y ahora que lo pienso, digo, pues yo creo que lo que buscaban era no lo hagas, ¿sabes? Pero es que eso no va a evitar que suceda, ¿no? O sea, por eso tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Entender los orígenes, las causas, para entonces poder incidir sobre ellos y poder prevenir, ¿no? Claro. Sí, no es solo generar como aversión, ¿no? A esas Ajá. escenas. Que justo es lo que utilizan también para las farmacodependencias o, bueno, drogas, pues, adicciones, etcétera. Ese tipo de anuncios así crudos, ¿no? Sí. Justo es como una estrategia aquí en México que puede que funcione para cierto no es contexto, sino como cierto sector social que son los niños, que de pronto si ven eso es como, ay, qué miedo, no quiero estar así, pero ya entre adolescentes y adultos lo veo un poquito más difícil, ¿no? Sí. Efectivamente. No, pero es como cuando le dices a alguien, o sea, como va a venir el coco, ¿sabes? Y luego, o sea, Ajá. eso no significa que no quiera la persona hacerlo o que no necesite Eventualmente hacerlo. el coco ya no funciona. Exacto. O sea, sean imágenes, ¿no?, como las de los cigarros. O sea, les Ajá. ponen esas imágenes y siguen fumando. Ajá, exacto. Con la rata muerta ahí y el pulmón todo exacto, perforado. ¿no? Que es como, a lo mejor si pudiera parar la adicción, lo haría, ¿no? O sea, es más bien necesito entender las causas de mi adicción, que irónicamente los trastornos alimenticios tienen un factor que va muy de la mano con esta parte adictiva, ¿no? Sí. Justo por los orígenes, ¿no? Sí. Sí. Pero Totalmente. bueno, o sea, justo hablemos de esto. Y también les quería comentar justo que también fue un programa, pues, a petición de un seguidor, pues, Así y que es. nos mandó su caso, que ahorita también hablaremos de ese caso. Entonces, justo por eso dijimos, no hemos hablado de esto, y si es cierto, es algo, pues, presente. Y porque además hay, o sea, anorexia y bulimia no son los únicos que hay, ¿no? Hay muchos otros que también Claro. están presentes, como por ejemplo el caso que tenemos hoy, que ahorita verán qué es. Y que pues la gente ni siquiera conoce, ¿no? Que existen, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, ¿no? Entonces, pues, bueno,
los trastornos alimenticios son comúnmente conocidos como TCA, trastorno de la conducta alimentaria, por si lo ven por ahí. Pues básicamente la introducción es que hay un cambio persistente y disfuncional o perjudicial para la persona en cómo maneja sus hábitos alimenticios y toda la conducta que esté relacionada a la alimentación. ¿Por qué lo amplío a toda la conducta? Porque, bueno, también aquí entra todo lo que es, por ejemplo, estrategias para disminuir el peso corporal o cómo procesas la comida. O sea, por ejemplo, purgas, vómitos, laxantes, ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada más el acto de comer y que me llevo a la boca, es todo lo que está involucrado alrededor de eso también, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que entender de inicio de este tipo de trastornos es que son un medio de expresión de un malestar, ¿ok? No es nada más el hecho de que me siento gorda, no me siento gorda, tengo que adelgazar, no me funciona la dieta, entonces dejo de comer o voy a vomitar después. No, están expresando algo más, como cualquier síntoma psicológico emocional, ¿no? Que es como, pues no es tan sencillo como estoy deprimido, estoy triste, listo. No, o sea, hay mucho más que está detrás de eso, ¿no? Y está saliendo por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, expresan un malestar, percepciones negativas, emociones que se han ido ahí acumulando, que no se han sabido gestionar de otra forma y se llevan hacia la parte de la comida o al cuerpo como medio de expresión, o sea, sale disfrazado, ¿no? Digamos, eso se vuelve un simbolismo, digamos. Así es. Ahorita que dijiste malestar, pensé en el libro de Freud, el del malestar en la cultura, ¿no? Pero lo pensé, o sea, me vino a la mente porque al final, dentro de lo que yo también encontré, decía que justamente los síntomas que ahorita se manifiestan dependen del imaginario que domina en esa época o en cada época, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensé malestar en la cultura y cómo este malestar se está manifestando a través de estos cuerpos que están actuando ese malestar, que también es cultural, o sea, porque también uno de los factores, digo, evidentemente algo que siempre les hemos dicho, y creo que aquí cabe señalar, que este es un tema muy delicado, o sea, no es un tema, ¿cómo decirlo? Pues como que se pueda tomar a la ligera, ¿no? Es importante que lo aclaremos, no hacemos mofa, por supuesto, en absoluto, ni nos burlamos, ni mucho menos, estamos tratando de dar un poco una óptica general para comprender los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, bueno, cabe aclarar, ¿no? Que es un tema delicado y que con esa, ¿cómo decirlo? Pues con esa delicadeza hay que tratarlo y hay que verlo, ¿no? No es una crítica ni mucho menos, pero pensando en el factor cultural, pues claro que la cultura también tiene una injerencia ahí y la sociedad. Y entonces entramos a un tema que va a haber después, ¿no? Uh-huh. No voy a profundizar ahorita, pero en cómo los medios también presionan, sobre todo mucho a las mujeres, pero también los hombres, porque o sea, los trastornos de conducta alimentaria también se dan en los hombres. Y no hablo de todos, a lo mejor yo me estoy enfocando ahorita un poquito más en anorexia y bulimia, que ahorita los vamos a mencionar un poco más, pero cómo al final también participamos al momento de exigir imágenes ideales que no existen, claro, ¿no? Que bueno, sí, no quiero profundizar ahorita mucho en eso porque va a ser tema de otro programa, pero al decir que es un simbolismo, pues también este simbolismo está expresando un malestar social, un malestar cultural, ¿no? Sí, o sea, por eso mencionaba hace rato que se han puesto más de moda en nuestra sociedad como contemporánea, ¿no? Uh-huh. Y no es que antes no los hubiera, más bien también no hemos hablado mucho de salud mental, ¿no? Siglos atrás, incluso. Pero vaya, los primeros casos documentados de anorexia pues están en la segunda década de 1900, pues, ¿no? No tan lejano, pues. Y sí, efectivamente, como dice la ley, completamente multifactorial, y una parte muy importante es la presión social, medios de comunicación, cómo la sociedad te va forzando a que cumplas ciertos estándares, ¿no? Sí. Y si no, hay una consecuencia, ¿no? Hay un castigo también social, ¿no? Así es. Y bueno, ahorita en este momento nos vamos a enfocar más en las causas a nivel psicológico, digamos,
Pero hay hasta un componente biológico, así como las adicciones tienen un componente biológico, bueno, genético, digamos, lo puede haber, pero como todo, genética más ambiente, por ejemplo, ¿no? Claro. Y genética, lo digo también incluso en el temperamento, ¿no? O sea, puede haber gente que traiga otro tipo de estructura, ¿no? Cuando nace, y que eso aunado a lo que va viviendo, pues se da un cóctel que lo hace proclive a caer en ciertas cosas o no, ¿no? A caer en una adicción o no, a caer en un trastorno alimenticio o no, ¿no? Pero entonces, digo, a lo mejor de la parte genética, pues no podemos hacer nada, ¿no? Con la que podemos hacer es cómo sostenemos estas personas o cómo criamos estas personas, y para eso tenemos que entender justo qué es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de un malestar que se va manifestando justo, y en este caso tiene un origen en lo que llamamos función nutricia o función madre. ¿Okay? Y acuérdense que cuando menos en este programa, y de acuerdo al corte que leí yo, manejamos corte psicológico, me refiero. O teórico, pues. Ajá, teórico. Leí yo, hablamos aquí mucho de funciones, función madre, función padre, no tanto de los roles de género, ¿no? O sea, lo digo para que estemos claros, pues. Pero función madre es toda esta parte de la protección, el cuidado, contención, sostenimiento, la seguridad, la presencia, incluso cómo le enseñamos a expresar, a metabolizar lo que le va sucediendo. Esa palabrita la vamos a usar mucho hoy, pues. ¿Cómo vamos metabolizando lo que sucede? ¿Saben? Un niño que tiene función madre, digamos, y la puede hacer cualquier persona, la puede hacer también el papá, la puede hacer la abuela, el tío, ¿no? Porque es enseñarle al niño que maneje sus emociones, ¿no? Que maneje sus emociones, a que se sienta protegido, a que se sienta cuidado. Por eso es nutrición emocional, es que está tomando el niño, alimentando al niño en ese sentido, y que lo va a fortalecer, ¿no? Eso pasa cuando comemos, ¿no? Entra el nutriente y me creció el músculo, no me creció el músculo, ¿no? Entonces, y se pone más alto o no, o lo que sea, ¿no? Podemos estar bien nutridos, mal nutridos, acorde a lo que nos estén alimentando. En la parte emocional es lo mismo, ¿no? Y sí o sí, para crecer con herramientas adecuadas necesitamos ambas, función madre y función padre. Ahorita hablamos de función madre justo por la parte nutricia, y cómo eso se va simbolizando entonces en la comida, en cómo nos cuidamos, en cómo nos alimentamos y en este tipo de relación que tenemos alrededor de la comida. Hablábamos el programa pasado o antepasado, de comer nuestras emociones, ¿no? Sí, y justo antepasado. todo. Eso, el pasado fue el de vínculos. Perdón, sí. Eso, ¿no? Sí. Y es la premisa perfecta para que entiendan esto. Si no lo han visto, vayan a verlo. Sí, corran. Sí. Ahorita. Pero todo lo que vamos simbolizando en la comida, ¿no? Sí. Y las emociones que vamos poniendo ahí, y cómo si sentimos que no tenemos las herramientas adecuadas, por simple asociación lo podemos ir volcando hacia allá, ¿no? Entonces, cuando un niño nace, está simbiotizado psicológicamente con la mamá, ¿no? Sí. Hay una etapa que le llamamos de simbiosis y que es normal, ¿no? De hecho, así se llama, simbiosis normal, ¿no? Donde tú y yo somos uno mismo, y yo no sé ni qué pasa porque todavía no tiene lenguaje y porque su cerebro no ha logrado aprender con H intermedia el mundo todavía. El mundo es correcto. Y lo que sucede. Entonces, yo no sé qué pasa, yo nada más sé de repente que siento algo feo y de repente algo me lo resolvió, ¿no? Fui yo, no fui yo, soy omnipotente, mira, pude contra todo, quién sabe, pero se resolvió. Listo. ¿No? ¿Qué pasa? Que después el niño, conforme va pasando el tiempo y justo la mamá le va hablando y va comprendiendo ciertas cosas, empieza incluso a distinguir no somos uno mismo, ¿no? El yo, no yo. Exacto, ¿no? Es yo y ella no es yo, ¿no? Es algo separado. Se dice que es la primera herida narcisista que tenemos, ¿no? Entender que no somos omnipotentes. Sí, exacto. No eres yo. Sí, el hecho de, no tenía el superpoder de pronto solucionarlo todo. Todo, absolutamente. Ajá. Y ese es un momento complicado, porque es entender esta separación, ¿no? Entonces no estoy protegido al 100%, no lo puedo resolver todo, de pronto necesito un otro, al contrario, a lo mejor hasta sentirte vulnerable y que necesitas al otro. Entonces ahí entra una separación, pero que es una separación muy importante porque nace el individuo, digamos, y
de acuerdo a cómo se vive esa separación, armoniosa o tormentosa, va a ir marcando gran parte de estas carencias que podemos irnos llevando a la parte de la comida. Así es. Carencias, lo digo en el sentido de no me estoy sintiendo tal vez lo suficientemente protegido, tantito está, tantito no, o a lo mejor al contrario, está mucho sobre de mí, ¿no? Me están sobrealimentando, me están sobreprotegiendo, no me deja ni respirar, no me deja explorar el mundo, lo mismo, acuérdense que cualquier extremo, ¿no? La sobreprotección, la negligencia, nunca está, nunca entonces estoy cuidado, me siento abandonado, me siento perdido, me siento confundido, o porque tantito sí está, tantito no está. No. O sea, esas son separaciones tormentosas, ¿no? Sí. Y esa separación tormentosa, repito, va a marcar gran parte de esto, ¿no? Porque entonces no tengo la base segura para tener una buena afirmación y construcción de lo que yo soy, ¿no? Y entonces si esas piezas se quedan flojas o se quedan ahí vacíos, pues de qué lo voy a llenar ese malestar, no lo sé manejar, ¿no? Pero entonces tenemos otro tipo de símbolos, como por ejemplo la comida y cómo manejamos nuestro cuerpo para poder reflejar eso, ¿no? O llenar esa parte, ¿no? Uh-huh. Y recuerden que por eso, para aprender más sobre el tema, los seguimos invitando a que nos escuchen y o miren. Somos Parece Chiste, pero es Patología. Y el día de hoy estamos hablando de trastornos de conducta alimentaria, origen y algunas diferencias, ¿no? Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook, y denle a la campanita de YouTube, compartan contenidos, si hice mi tarea. Sí, ¿no? Híjole, yo creo que el tema de la comida, justo retomando, o sea, la parte nutricia de madre, ¿no? Al final, muchas... no, es que se me fue la palabra que estoy buscando, pero bueno, sí. Muchas adicciones tienen que ver con la oralidad, que incluso ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, y toda la oralidad tiene que ver con la función nutricia o función madre, ¿no? ¿Cómo manejo el malestar cuando exacto, lo siento, ¿no? ¿Cómo manejo ese malestar? Entonces, o con atracones, que ese es uno de los trastornos, el trastorno por atracón, claro. O privándome de la comida, que a nivel, o sea, a nivel inconsciente, como siempre hemos dicho, no podemos generalizar, pero tratamos de tomar algunas pautas, ¿no? De lo que pudiera estar pasando, y cada caso es distinto y se tiene que estudiar con esa singularidad. Pero claro que sí, este tipo de trastornos, pues al final van a tener que ver con esa función madre. Entonces, la forma en la que hemos sido alimentados tiene mucho que ver, ¿no? También, al momento de alimentar a una madre, pues obviamente está conteniendo a su hijo, está dándole cariño, está diciéndole aquí estoy y aquí estás, o sea, al final lo está... Y estás bien. Estás bien y estás, o sea, pues bueno, cuando te abrazan, te apapachan, ¿no? Y claro. qué calentito se siente, ¿no? Y cuando no ocurre, porque también ocurre, te pueden solo alimentar, pero algo pasa a nivel interno, ¿no? Algo pasa en la psique que empieza a generar un cierto rechazo o una sensación de un entorno amenazante, porque no estoy recibiendo pues esa función madre de una manera, ¿cómo le podríamos decir? Armoniosa, sí, por no decir bien constante, o mal, acuérdense que eso consistente. Consistente, esa palabra me parece bien. Entonces, eso va generando pues justo todo este tipo de desequilibrios psíquicos, ¿no? Claro. Y es lo que nos lleva a desarrollar pues diferentes trastornos ¿cuáles son los que vamos a tocar un poquito hoy? Bueno, es que hay diferencias muy marcadas entre los dos más famosos, digamos, la anorexia y la bulimia, ¿no? Como decía Ley, bueno, vamos ya depositando distintas cosas en la comida, ¿no? Y como lo mencionábamos antes, se convierte en un símbolo de cuidado, de protección, de transición emocional, ¿no? De me siento mal, ahorita me como esto, me siento mejor. Por ejemplo, eso pasa en el trastorno por atracón, ¿no? Es necesito resolver, ¿no? Necesito llenar el vacío, ¿no? Y hay una parte como impulsiva, ¿no? Digamos. Compulsiva. Así. Ajá, sí. O se vuelven sinónimo de atención, o es la solución mágica, porque nos da una sensación de bienestar, pues muchas cosas. Pero también aquí incluso para estos dos trastornos, la anorexia y la bulimia,
vamos ahorita a tocar esta parte de qué es lo que los papás empiezan a depositar en los niños, ¿no? Cuando van creciendo, ¿no? Y justo con esta nutrición emocional que les van dando. Pues porque cuando la identidad del niño se ve contaminada por la identidad de los papás, que bueno, al final es, o sea, como son las personas que lo están criando, pues es imposible, ¿no? No contaminar un poco la identidad del niño, pero hay que ir teniendo cuidado e ir siendo cauteloso con qué mensajes le estamos mandando a los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, quién está cuidando a quién, si el niño está en este mundo para cumplir mi expectativa o no, ¿no? O sea, porque si ya empezamos mal con esta parte de cómo se hizo esta función madre, ¿no? No fue una separación un poquito más armoniosa, que nunca nada va a ser perfecto y siempre vamos a tener ahí cositas que ajustar, acuérdense. Pero bueno, sí podemos intentar hacerlo un poco mejor, definitivamente, ¿no? Entonces, no le enseñé tal vez a autorregularse, también cómo irse cuidando, etcétera, porque si se le ve enseñando a los niños cómo metabolizar el malestar, cómo gestionarlo, etcétera. Y ahora, aparte de todo, ¿no? Le voy depositando que yo vivo por él, vivo para él, que sin él yo me muero, que hay que ser extremadamente buenos porque ser malo está malo, que tiene que ser el niño o la niña perfecto. O sea, todas esas cosas son expectativas no trabajadas de los papás que empiezan a contaminar al niño y a depositarse en él y que van a seguir marcando toda esta parte. Pues, ¿sabes? Porque entonces, si ya me harto que estén todo el tiempo encima de mí y no hay una distinción clara entre lo que eres tú y soy yo, pues, o sea, pero es incluso promovido hasta por los papás, ¿sabes? O sea, de, ay, sí, mijito, niña perfecta, ven, es otro yo, ya. Así. Pues, y no tengo otra forma de decirte que me dejes en paz y te hagas para allá, pues, ¿qué voy a hacer? A lo mejor empiezo a dejar de comer, pues, ¿por qué? Pues porque ya estuvo bueno, ¿no? O sea, es demasiado, ¿no? Entonces, hazte para allá, ¿no? Entonces, rechazo el alimento emocional, rechazo función nutricia, ¿no? Anorexia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. No sé si expliqué la metáfora o el simbolismo, pues. Uh-huh. Pero se ve muy marcada esta diferencia entre anorexia y bulimia, porque a veces dicen, bueno, es que la diferencia es que el bulímico vomita, ¿no? Y el anoréxico deja de comer. Y no, porque de hecho también hay anoréxica tipo purgativa, anoréxica tipo compulsivo purgativo, o sea que sí comen de pronto un poco de más, luego vomitan, entonces no, esa no es la diferencia. La diferencia es la actitud que hay hacia la comida y lo que le simboliza a cada uno, ¿ok? Entonces, sí es cierto que en la anorexia hay restricción y que en la bulimia hay atracón y que es mucho más marcado en la bulimia, eso es cierto, pues. Pero en la anorexia hay este tema justo con el control y el orden, ¿ok? Con el sentido del deber, ¿ok? Son personas que usualmente están por debajo de su peso, del peso acostumbrado, pues, del peso sano. Son personalidades muy perfeccionistas, muy exigentes, retraídas, que tienen este malestar constante por la apariencia y sobre todo que tienen una visión distorsionada de su cuerpo, ¿okay? O sea, esa parte es muy importante porque está alterada, ¿okay? O sea, que les puedes poner el espejo y enseñarles que su muñeca es de este tamaño y no. O sea, ellos no lo pueden ver. Ajá, ellos lo ven de este tamaño, ¿no? O sea, entonces, eso es importante porque una visión alterada de tu cuerpo es algo que está un pasito más atrás, ¿no? La dismorfia corporal, que es bien, esto es bien importante porque a la gente se nos hace fácil decirle a una persona con dismorfia corporal, pero si yo te veo y estás bien flaco, o sea, ya, o estás bien flaca, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, que tú se lo digas y que tú lo veas, no quiere decir que la persona lo esté viviendo de esa manera, ¿no? Y por eso es dismorfia corporal, porque cuando tú te miras al espejo, te ves de una manera como deforme, por decirlo, o no deforme, pues, pero como con más volumen tal vez, ¿no? Del que es, como Ana lo dice, a lo mejor tienes una muñequita así súper delgadita, pero en realidad tú lo ves como si fuera una obesidad mórbida, ¿no? Y no se arregla solamente diciéndole a esta persona, no te ves así. Claro. O esperando que le diga, ya, todo el mundo te ve así y entonces tú te tienes que ver así, ¿no? Es un trabajo mucho más profundo.
¿no? Y que viene desde el inconsciente. ¿Cómo lo ves? Ay, nos andan Se ve flaco, él se ve flaco. Me veo más gordo de lo que estoy. Sí, claro, es eso. Sí, sí. El espejo me dice que estoy gordo, claro. No, esas son excusas. Acá en este estudio no hay dismorfia corporal, creo. Bello. Sí. 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 Pero bueno, o sea, sí está más afectada esta parte en la anorexia. Incluso un componente pues un poquito fuera de la realidad, porque pues si yo no estoy logrando ver cuál es la realidad en ese aspecto, ni siquiera de algo tan tangible como mi cuerpo, pues estamos teniendo ahí un problema importante, ¿no? Y justo va por toda esta parte de que son personas que se sienten inútiles, impotentes, y entonces ¿qué? ¿Sobre qué sí tengo control? Sobre Mi cuerpo. Claro. ¿Mm? Son personalidades que siempre se han dedicado a complacer, y entonces su cuerpo es como un símbolo de resistencia a toda esta presión que sienten que están viviendo, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Ataco, ¿no? Ataco mi propio cuerpo. Ajá, sí, claro. ¿Mm? ¿Cómo le hago para dejar de satisfacer estos deseos, estas necesidades que ni siquiera son mías, ¿no? O sea, si yo soy una extensión de mi mamá, de mi papá, ¿no? Y no logro hacer ese corte, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues entonces dejo de alimentarme y, repito, rechazo esta parte que ellos me están forzando a tener, lo cual es muy irónico, se vuelve paradójico, porque ¿qué va a hacer realmente alguien que deja de comer? Va a provocar que estén todavía más sobre de esa persona, ¿no? O sea, más... Es una paradoja. Como frecuentemente sucede con los síntomas, ¿no? Por eso los síntomas no son la solución más inteligente que a veces tiene nuestra mente de ayudarnos a resolver el malestar que no estamos sabiendo gestionar. Pero bueno, pasa, ¿no? Y se suele observar que hay una ausencia de límites personales en este tipo de familias. Por eso son trastornos que se tienen que abordar incluso desde el nivel familiar, ¿no? Así es. De cómo está la cultura familiar, de cómo se gestiona el malestar, de cómo están funcionando, porque justo se ve que los límites están muy difusos en este tipo de familias, y entonces no hay una identidad separada de la matriz familiar, ¿ok? O sea, por ejemplo, papás que están proyectando constantemente su ansiedad en los hijos, que abusan incluso de esta parte de nutrición emocional, pero de los niños. O sea, como por ejemplo el tú me cuidas a mí. Claro. ¿No? Sí, hacerle sentir a un hijo que es el responsable de cuidar a su mamá, por ejemplo, ¿no? Y mamitas, como nos dicen en la escuela, mamita, papito. Mamitas, no decirle a sus hijitas o a sus hijitos que están gordos, que bajen de peso, así, que ya se ven demasiado voluminosos, que, o sea, a ver, aún siendo madres o padres, sabemos que aplica la regla para todo el mundo. No hablamos de los cuerpos ajenos. No. ¿Te preocupa la salud? Bueno, de tu hijo, pues promueve entonces una mejor alimentación, una contención emocional, etcétera. Pero que tú le digas, ay, mi gorda, mi gordo, el marranito, la marranita, aunque se llame. Espero que nadie lo haga, ¿eh? No, de verdad. O sea, que tú digas eso, lejos de funcionar, al contrario, estás destruyendo totalmente la imagen corporal y la autoestima de tu hijo. Claro. ¿No? Hay por ahí una película mexicana famosa de trastornos alimenticios que es interesante, no sé si la viste alguna vez. Bueno, digo, no la voy a... O sea, no vamos a entrar en mucho detalle ahorita, pero... o sea, te ponen distintos casos, ¿no? Entonces está muy interesante. Por ejemplo, una monja que vomita, pero porque siente que el alimento es como esta parte mala. Eso pasa en la bulimia. Hacia allá voy ahorita, por ejemplo. Y una mamá que se la pasa encima de su hija, diciéndole justo que a los gordos nadie los quiere, que la lleva al doctor constantemente para que baje de peso, y el doctor, o sea, sí está un poquito pasada, pero nada tan importante, ¿no? Ay, sí. Y la mamá... Sí. Y él, bueno, ¿qué tal que bajamos 1 kilo? Y la mamá, ¿qué tal que 2? ¿No? Y sobres, ¿no? Y nunca ves a la mamá haciendo ejercicio como loca, y muy flaca, etcétera, y al final la mamá se muere, pero la niña tiene esta fantasía de que ella mató a la mamá porque le dio una medicina para que la dejara en paz, pues, bueno, o sea, el punto es
este simbolismo, ¿no? Que me parece fabuloso en términos de lo que estamos hablando ahorita de, si no me dejas en paz, tengo que matar esto que hay en mí que es tuyo, ¿sabes? Sí, la parte tuya en mí, ¿no? La parte Exacto. Psíquica, cabe señalar, ¿no? Al final del día. O sea, la influencia psíquica que has tenido en mí la tengo que matar porque ya no la soporto, porque es demasiado pesada, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Vamos a buscar esa peli y la vamos a recomendar. Sí, no sé si me equivoqué un poquito con el de la monja, sí me acuerdo que la comida era mala, eso sí, pero bueno, X, véanla. Y de todas formas, con esta información que les estamos dando, les aseguro que pueden encontrar el simbolismo y por ahí aparecían otros casos, creo, pues, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la bulimia es diferente en el sentido de se ve más no tanto la parte del control y el sentido del deber, se ve más la parte impulsiva o compulsiva emocional hacia la comida, ¿sabes? Sí hay esta parte de perder peso, pero porque tengo que perder lo que gané con los atracones que me di primero. O sea, primero es esta parte impulsiva de no sé cómo resolver, o me siento, ¿no? Va para adentro, ¿no? Luego no fue demasiado, ahora tengo que perder esto, va para afuera. ¿no? Ajá, claro, la culpa, por supuesto. Entonces se suele ver más fluctuaciones en el peso, pero no son personas que suelen estar debajo de su peso ideal, pues. Entonces, está muy marcado por intentar restablecer este equilibrio que pierden por esta incapacidad para gestionar emocionalmente, ¿no? Entonces, no logran demorar, o sea, no hay tolerancia a la frustración o capacidad de demora. Entonces, si no logro controlar el hecho de que ya tengo que descargar o solucionar esto, se ve también muchas conductas autodestructivas, no solo en la comida. Por ejemplo, suelen tener pues conducta sexual de riesgo. Aquí sí se ve más marcado una tendencia a las adicciones por esta parte de necesito solucionar rápido, ¿no? Entonces, en el caso de la comida, en este tipo de personalidades se ve a lo mejor un poco este temor al abandono, un poco, mucho, que no lo sé manejar, y entonces la comida se vuelve función nutricia, ¿no? Este deseo de fusión, ¿no? Entonces, dámelo, lo necesito, ¿no? Y necesito todo, y luego, no, ya fue demasiado, rechazo, ¿no? Exacto, va para afuera, ¿no? Expulso ahora esto que fue abrumador en un intento de separarme, ¿no? O sea, ven, es este jueguito entre fusión, separación, ven, separaciones tormentosas, ¿no? Justamente. Entonces, también son como una extensión que suele validar al papá o a la mamá o a otra persona en la familia. Son familias que se ven muy marcadas justo por esta parte de hay que ser buenos, rechaza lo malo. Entonces la comida se puede volver justo un símbolo de bueno o malo, o que esta persona está representando el síntoma de la familia de él es el que saca todo lo malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Son algunas de las cuestiones que se suelen observar en este tipo de trastornos. Al final también cada caso es diferente y hay que hacer una indagación de qué es lo que está pasando en cada persona, porque además luego se mezclan estos trastornos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Sí. Hay otros, como decía Ley, hay ortorexia, que es esta obsesión por la comida sana y que anda muy de moda, por cierto. Vigorexia, que es la del ejercicio, etcétera. Y ahorita para cerrar les vamos a hablar de el caso que nos mandaron, lo vamos a tocar brevemente, que es síndrome por rumiación. No sé si lo habían escuchado, no es común, ¿no? Por supuesto que no. Es muy poquita la incidencia en la población, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, este chavo nos platicaba que él suele regurgitar la comida, ¿no? Sobre todo cuando ha sido una comida pesada, ¿no? Y la vuelve a masticar, ¿no? O sea, así va este trastorno. La devuelves, digamos, la puedes volver a masticar y te la vuelves a tragar o la escupes, ¿okay? Entonces, él decía que es de Monterrey y que, pues, ya sabes, la carnita asada y todo esto, ¿no? Y que de pronto son comidas muy pesadas, ¿no? Entonces, que de pronto terminas muy lleno. Y sobre todo en estos momentos donde se sentía muy lleno, entonces regurgitaba la comida, la vuelve a masticar y que esa era una sensación placentera para él,
Esta parte de, comí algo rico, ¿no? Entonces lo vuelvo a masticar, ¿no? Y me lo vuelvo a tragar. Y dice, es que se volvió como algo ya como muy automático, porque nos platicaba que lo hace desde los 15 años y que no sabe por qué empezó. Ya también nos platicó que estaba en terapia y que ahora era consciente de que tenía distintos síntomas de ansiedad, ¿no? Y que creía que entonces tal vez la ansiedad podía estar ligada. Relacionada con su trastorno. Ajá, exacto. Y bueno, ahí preguntándole y platicando, también nos comentó que en la adolescencia sufrió bullying, ¿no? Pues yo creo que entonces, en la secundaria, pues a los 15 años más o menos estás en la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, parecería lógica la asociación. Y tal cual nos comentaba que se convirtió como en un ruido blanco, fue la palabra que usó. O sea, este síntoma, ¿sabes? Como algo que está ahí simplemente, ¿no? Y que es como si siempre estuviera presente, ¿no? Pero el ruido blanco tranquiliza, ¿no? O sea, eso es lo que me llama la atención de este caso, ¿no? Que es como esa presencia de algo, ¿sabes? Como mantita de seguridad, ¿no? Uh-huh. Que te ayuda como a gestionar el malestar. Y bueno, que después habló con su papá y que su papá le comentó que él lo hacía algunas veces, pero no siempre. Entonces, bueno, también ahí me quedé pensando en cuál sería la cultura familiar, ¿no? Así es. El por qué, ¿no? Entonces, bueno, este es, por ejemplo, otro tipo de trastorno alimenticio. Repito, no es común. Es bueno que lo conozcan porque a lo mejor hay alguien que, como este chavo, que piensa que simplemente es como yo soy así, es algo que yo hago, y no, es también parte de un trastorno alimenticio. Aquí, por ejemplo, lo que podemos observar en este caso, y de acuerdo a lo que estuvimos investigando, porque deben saber que como no es común, tampoco es como que nos lo enseñaron mucho en la escuela, pues, pero que es un hábito que se va haciendo como reflejo a un estímulo, ¿okay? O sea, una asociación, básicamente. Eso es lo que se ha observado. Hay que descartar una parte biológica, evidentemente, de cómo está el esófago y el reflujo gástrico y todas estas cosas, pero si no y todo ok, entonces ha sido una asociación que se hizo por alguna sensación física o emocional previa, y que entonces al momento de regurgitar pareciera que este acto les da la sensación de que les resuelve como una urgencia, ¿okay? Temporalmente. Placer. Entonces, pues, como lo decíamos con la asociación que hacemos con la comida, si yo hago esto muchas veces y veo que me está funcionando para sentirme bien, aunque ni siquiera lo haya pasado por un proceso racional, pues mi cuerpo se acostumbra a que esta es una solución, ¿no? Por lo menos momentánea. Ajá, exacto. Entonces, pues esta persona que nos comentaba que era consciente de que sufría de ansiedad y que en su momento sufrió bullying en la adolescencia y que justo en este momento empezó este tipo de síntoma, pues es curioso como lo plantea, que cuando se siente lleno no es cuando más viene esta sensación. Pues porque, ¿qué pasa cuando estamos saturados emocionalmente? Uh-huh. Pues nos sentimos llenos, ¿no? O sea, claro, nos sentimos desbordados, ¿no? Y entonces todos buscamos algún tipo de fuga, ¿no? O sea, como la ollita express, ¿cómo liberamos tantito? Liberas, pero además no quieres que se acabe, entonces por eso lo haces regresar y entonces vuelves a vivirlo. Ajá. Claro, porque además es curioso el planteamiento de, sobre todo, una comida rica que quiero como volver a sentir, ¿no? O sea, esta asociación con el placer, ¿no? Sí, claro. Y esto me calma, porque eso también, o sea, en el síndrome por rumiación pero mental, es como, ¿por qué necesitas estar masticando lo mismo? Pues porque necesitas intentar metabolizar mejor todo lo que está pasando. Ese sí lo he escuchado más, el rumiación mental, ¿no? Sí. Como es demasiado, necesito liberar presión, necesito sentirme mejor, pues vamos a masticar otra vez eso que me hace sentir bien, ¿no? Quiero sentir eso que me calma, ¿no? Es como digiero mejor esta presión o mis emociones. Claro. Pues, volviendo hacia a masticar lo que me da placer, sí, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, si a ti o a alguien que conoces le pasa algo así, lo que hay que encontrar es el origen, como en todo, ¿no? Uh-huh. La raíz de esta situación, porque solucionando el síntoma no se soluciona la raíz. Uh-huh. Tenemos que encontrar esa raíz y eso va a ser un tratamiento
multifactorial. O sea, no es una sola, no se aborda desde un solo eje, ¿no? El médico, como decía Ana, descartar toda esta parte de corporal, biológica, psicólogo, psiquiatra en caso de ser necesario, ¿no? O sea, todo este tema, pues para poderle dar un abordaje adecuado. ¿No? Sí. Y cada caso es particular. Pues, sí, pues, en este caso, pues bueno, qué bueno que este chico ya está en terapia, pues. Qué bueno. Pero sí es fabuloso este síntoma, ¿no? O sea, el que acabas de mencionar justo de no quiero que esto se acabe. O sea, esto que siento placentero, ¿no? Y que me está haciendo sentir mejor y que me libera presión, quiero que sea eterno, ¿no? Lo quiero seguir metabolizando, masticando. Y ojo, porque ese no quiero que esto se acabe aplica para un montón de cosas en la vida. Revísenlo, porque a veces por eso no queremos hacer la tesis de maestría o la tesis de la carrera o no queremos incluso sacar el título universitario porque no quiero que esto se acabe, ¿no? Y así un montón de cosas en la vida, entonces hay que checarlos. Divorciarse porque no quiero que esto se acabe también. Canijo, sí. Canijo. Pero bueno, sí. Los y las invitamos. Acuérdense que el día de hoy vieron Parece Chiste. Pero es patología. Y el tema fue trastornos de conducta alimentaria, origen y diferencias. Algunos trastornos que tocamos. Y bueno, pues ya saben dónde nos pueden encontrar, por favor. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio. Y también nos encuentran en YouTube. Suscríbanse al canal y den la campanita. Y les recomendamos los siguientes programas, porque también van en función del trastorno de conducta alimentaria, pero los otros ejes desde los que tenemos que analizarlo. Gracias por acompañarnos. Bye. Bye.